Hola familia, amigos de Comunidad Capital, qué gusto me da de nuevo saludarles como cada domingo. Aquí estamos puntuales a las 11 de la mañana en nuestra transmisión de la reunión en línea de nuestra iglesia. Qué bueno que estás conectado, te invito a que permanezcas conectado a toda nuestra transmisión. Sé que Dios va a hablar a nuestras vidas de manera extraordinaria el día de hoy. La verdad es que estoy muy emocionado de poder compartir la palabra que quiero compartir con ustedes el día de hoy, así que te invito a que, como todos los domingos, atiendas a los 3 consejos que siempre te doy. Número 1, pues te pongas en un lugar cómodo, estés tranquilo, elimines distractores. Estés tranquilo ahí con tu familia, invita a los más cercanos ahí de tu casa. Si puedes invitar a un familiar, si puedes invitar a un vecino, enhorabuena. Si estás ahí con tus hijos o tu familia, tu esposo, bueno, excelente. Qué bueno que siguen las transmisiones de nuestra iglesia. Libera elimina todos los distractores que puedan estar impidiendo que te concentres. Número 2, hay que quitarle automático a nuestra mente. Te invito a que te enfoques, a que de pronto no pienses en 1000 cosas que tenemos que hacer, sino que única y exclusivamente tú puedas administrar tu mente de manera que te puedas estar concentrado únicamente en la transmisión, porque me parece algo indispensable. Escuchar y oír son cosas diferentes, así que te invito a escuchar nuestra transmisión. Oír es simple y sencillamente escuchar percibir un sonido, pero escuchar es prestar atención a ese sonido. Así que te invito a que tú lo hagas el día de hoy. Número 3, tengamos fe y expectativa de lo que Dios va a hacer con nosotros el día de hoy. Quiero compartirte que lo que hoy traigo para decirles, que es la palabra de Dios, por lo menos a mí me inspira mucho y es, creo, una de las partes fundamentales de mi vida, de mi persona. Así que quiero compartirte esto que tiene que ver con la palabra de Dios exclusivamente, y sé que va a bendecir tu vida. ¿Te parece si hacemos una oración? Y si no te parece, de todas maneras vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este día que nos permites, por la vida, por la salud, por el internet, Padre, por la casa, por todas las cosas buenas que tenemos, Dios, y que a veces de manera inconsciente no logramos agradecer. Padre, de todas las cosas conscientes te agradecemos, y de todas y cada una de aquellas cosas que no logramos percibir a veces a simple vista, también te agradecemos, Dios. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre, dirige mis palabras, que pueda ser asertivo, que lo que yo no pueda hacer con mis palabras, con la persuasión de mis palabras, tu Espíritu Santo lo haga a través de la obra que hace en el corazón. Inspira nuestras vidas, haz un milagro, cambia nuestra manera de pensar, Padre, porque tú nos has llamado a hacer cosas diferentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema de hoy es diferente y voy a hablarte durante algunas semanas, no sé si 2 o 3 semanas, estaremos hablando alrededor de esta palabra que por lo menos a mí desde que era niño me definía, porque mis padres de alguna manera nos inculcaron la fe, y a través de la fe nos hacían entender que los cristianos, los creyentes, tendríamos por definición que tener una vida diferente. Ahora, tú sabes que nuestra iglesia es particularmente diferente. Incluso, pues ustedes no tienen un pastor común, un pastor que habla de fe estando en una silla de ruedas. Es un tanto interesante la forma en que hacemos las cosas. Tú sabes que en nuestra iglesia siempre intentamos hacer las cosas de forma diferente, porque creo que el ADN que está incluido en nosotros, lo que somos, la esencia, la identidad que tenemos como iglesia, tiene que ver con esta palabra de ser diferente. Y esta mañana quiero compartirte una fe diferente durante las pruebas. Y si tienes tu Biblia, quiero invitarte a que me acompañes. Estaremos leyendo la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 9. Si por ahí tienes tu dispositivo, si tienes tu Biblia física, qué más que excelente. Si la tienes a la mano, puedes rayar la Biblia, subrayar, tener ahí un marcador de estos fluorescentes. No es pecado rayar la Biblia mientras tú asimiles lo que la palabra de Dios nos dice. Así que ya sea que tengas tu dispositivo móvil o ya sea que tengas la palabra de Dios en físico, te invito a que sigas el pasaje que vamos a estar leyendo. Vamos a estar por ahí concentrándonos en la primera carta de Pedro,
específicamente en el versículo 2 y el 9 para abrir nuestra charla el día de hoy. El pasaje creo es conocido por muchos de nosotros, y si no es conocido por nosotros, alguno quiero compartírselos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué increíble pasaje nos está compartiendo en esta ocasión el apóstol Pedro. Está estableciendo algo muy notable, está estableciendo un principio que nos debería de regir o definir como creyentes. El apóstol Pedro se pone increíblemente, se apasiona, declara algo puntual para los creyentes y dice: mas vosotros sois diferentes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, y lo termina diciendo, a su luz admirable. Déjame darte un poquito de contexto alrededor de lo que Pedro está escribiendo justamente en esta ocasión. El 19 de julio del año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma ardió por 3 días. Durante 3 días la ciudad de Roma estuvo ardiendo. Pero ocurrió algo bien interesante. El clima cambió, el viento cambió su curso y el fuego se dirigió hacia el centro de Roma, quemando Roma por completo. Esto fue una acción de un emperador llamado Nerón, un hombre enfermo de poder, un megalómano. Él lo que quería era quemar las viejas edificaciones que tenía Roma, porque en su mente retorcida eran demasiado pequeñas, así que él quería hacer que la percepción que se tenía del Imperio Romano fuera más grande. Entonces él quería construir edificaciones más grandes, y por eso se le ocurrió y mandó quemar Roma. De pronto, pues era muy obvio que los que estaban ahí cerca en el Senado fueron a pedirle a Nerón que rindiera cuentas de lo que había hecho. Sin embargo, este hombre negó todas las acusaciones que tenían, que eran verdaderas. ¿Y a quién crees que se le fincó la responsabilidad? Justamente a los creyentes, a los cristianos. Entonces, a partir de ese momento, los cristianos fueron perseguidos, porque este hombre cobarde, el Nerón, les fincó la responsabilidad a los cristianos, y entonces ahora los cristianos eran perseguidos por haber quemado Roma. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, nos dice la Biblia: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y lo empieza a decir algunas ciudades, en el Ponto, en Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia. Cuando la palabra de Dios nos habla de expatriados, es justamente estos exiliados, estos residentes temporales, estos extranjeros, estos forasteros, que en ese momento empezaron a recibir persecución. Ahora, te estoy dando este contexto porque nosotros tenemos que tener una referencia de lo que está hablando Pedro. La iglesia en ese momento no la estaba pasando justamente muy bien, de hecho la estaba pasando muy mal. Estaba recibiendo una persecución por algo que no se había hecho, o que ellos no tenían la responsabilidad, pero se les había fincado la responsabilidad de haber quemado Roma. Entonces, el ser creyentes, por lo menos en esa etapa de la vida, era sumamente complicado y difícil. Y Pedro, en lugar de estar diciéndoles cuestiones fatalistas, en lugar de estar preocupándolos, incluso decir: hermanos, se acabó todo, esto es el final, el apocalipsis, moriremos todos irremediablemente, se levanta con un discurso lleno del Espíritu Santo y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, creo que tú y yo debemos recordar quién era Pedrito, ¿verdad? El apóstol Pedro tenía una enfermedad. La enfermedad de Pedro era que cuando él abría la boca, siempre metía la pata. Algunos de nosotros tenemos esa enfermedad.
Algunos tenemos esta enfermedad que cuando abrimos la boca metemos toda la pata. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo toma a Pedro para levantarse con el poder del Espíritu Santo y dar un discurso extraordinario que al día de hoy siga bendiciendo e inspirando de manera gloriosa nuestras vidas. Sigo leyendo y si tú tienes tu Biblia, por favor, ve conmigo a la primera carta de Pedro en el capítulo 1 y estaremos leyendo del versículo 6 al 9. Si ya lo tienes, te doy unos minutos. Les recuerdo que los extrañamos mucho. Esperamos que pronto podamos regresar a la nueva normalidad de nuestras reuniones. Así que estaremos pendientes de las noticias, siempre respetando lo que nos diga el gobierno, estableciendo las reglas que ellos pongan sanitarias para evitar que nuestra iglesia se contagie. Ya lo tienes, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, está diciendo Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, está diciendo, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto. Ojo acá. En quien creyendo ahora no lo veis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Les recuerdo que estamos sobre el primer siglo, el siglo I de la humanidad, el siglo I del cristianismo, la iglesia apenas estableciéndose a través del mensaje de los apóstoles. Ellos ya no habían visto a Jesucristo, pero Pedro les dice, nosotros les predicamos de aquel que sí vimos, aquel que tocamos, aquel que palparon nuestras manos. Eso lo dice Pablo en otros pasajes, pero ellos tienen información de primera mano. Ellos vieron, vivieron, convivieron con el Señor Jesucristo. Y Pedro les está diciendo, aunque ustedes no lo vieron, es prácticamente nuestra historia. Tú y yo no hemos visto al Señor Jesucristo, salvo algunas excepciones que Dios se haya revelado a ti. Pero en una gran mayoría, nosotros los que estamos el día de hoy, actuamos por fe. Y la fe es fundamental en este tiempo. Ahora, quiero hablarte, antes de comenzar con el tema principal, quiero hablarte de algunos tipos de fe, porque nuestra fe en este tiempo tendría que ser muy diferente a la de los demás. Es interesante cómo a través de las pruebas y de las luchas, nuestra fe está siendo acrisolada, está siendo fortalecida o debilitada, dependiendo del material con el que seamos construidos. La Biblia dice que la fe pura, la fe buena es como el oro, que el oro entre más tiene este proceso de calentamiento es más puro. Quiero hablarte de algunos tipos de fe. El primero que quiero hablarte es la fe falsa. Primera carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 6 al 7, dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, dice el pasaje, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Les leí la nueva traducción viviente por si tú tenías ahí una diferencia en tu texto. El versículo termina diciendo en la nueva traducción viviente, fe es auténtica. Y si hay una fe auténtica, también hay una fe falsa. Hay que tenerlo muy en claro. Uno de los mayores desafíos de la iglesia el día de hoy es enfrentarnos a la fe falsa. En una ocasión, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, emula la fe de tu abuela y de tu madre, que es una fe no fingida. Mira, quiero decirte algo y no me quiero poner muy necio el día de hoy, pero esta
estas circunstancias en las que vivimos hoy determinan si nuestra fe es falsa o nuestra fe es genuina. Hoy que no tenemos la oportunidad de reunirnos en casa, nuestra fe está siendo probada. Hoy que no tienes a alguien ahí encima de ti diciéndote lo bueno y lo malo que tienes que hacer. Hoy que estamos en casa con nuestros hijos, estamos experimentando y yo defino que este es el momento en el que nuestra fe falsa o nuestra fe genuina está reluciendo, está saliendo a la luz. ¿Qué tipo de fe estás experimentando el día de hoy? Número 2, la fe heredada. Mi papá era metodista, mi mamá bautista, fui bautizado de bebé, me presentaron en la iglesia. Todas estas cuestiones que ya son conocidas por muchos de nosotros. Pero esa no es una convicción personal. El hecho de que tú hayas vivido todo el tiempo en la iglesia no significa que tú hayas tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso puede ser que algunos de nosotros estemos viviendo de una fe heredada, no personal, sino familiar, que es una fe que a final de cuentas no funciona. Tú no te vas a salvar si tu familia es salva. Tú no te vas a salvar si tu papá o tu mamá fue muy buena. Tú no eres bueno en función de lo que tu familia haga o deje de hacer. Dios nos llama a establecer una relación personal y definirla en esta cuestión de que nuestra fe no sea una fe heredada. Número 3, hay fe que es superficial. Te explico. El sembrador siembra la semilla, echa raíces, las preocupaciones de la vida, el engaño, las riquezas, el deseo, las palabras lo ahogan. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25 nos dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado y que en este momento se les está haciendo compartido. La fe superficial es una fe que no tiene raíces profundas, que sí, de pronto nosotros vemos por ahí ciertos destellos, pero que terminan en fracaso o terminan en desilusión, dependiendo del caso, pero a final de cuentas fue una fe superficial. Es muy notable el día de hoy ver los creyentes que tienen una fe superficial y ver aquellos que tienen una fe fundamentada, con pilares, con raíces muy profundas, con cimientos sólidos. Y es el anhelo de mi corazón que el día de hoy, aquellos que tenemos una fe heredada, que tenemos una fe superficial, encontremos nuestro camino al Señor y podamos tener una historia personal con Dios y Él venga a cambiar el resto de nuestras vidas con su poder. Por último, tenemos la fe condicional. Esta fe es una fe cada día más común. Creeré mientras las cosas sigan mi camino. Mientras en la vida me vaya bien, mientras Dios me prospere, me dé mi casa, esté bien mi familia, tengamos salud, vivamos prósperamente, disfrutemos de la vida, entonces voy a creer en Dios. Pero si las cosas no están bien, mi matrimonio fracasó, mis hijos tengo problemas, hay situaciones complicadas. En el trabajo hay situaciones complicadas morales de cualquier tipo y en ocasiones, muchas de las veces, por nuestra propia irresponsabilidad. Nada tiene que ver Dios con esto. Esa fe es condicional. Mira, tú y yo seguimos creyendo a pesar de las condiciones en las que vivimos. Si estamos bien, si no estamos bien, si tenemos o dejamos de tener, si nuestra salud es buena o si nuestra salud es mala, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano y tiene el poder y se sigue sentando en su trono de justicia, y Él sigue siendo Dios. Pero quiero hablarte de cómo usa Dios las pruebas. Y hay algo que me gusta a mí entender y saber, que es una realidad muy profunda, por lo menos en mi día a día.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Pedro está escribiendo con una certeza y seguridad, con una convicción increíble. Cuando en otra ocasión podemos ver, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 22, 31 al 36, que dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte a cada uno de ustedes, como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Qué increíble lo que el Señor Jesucristo está determinando sobre Pedro, un hombre con una fe endeble, con una fe que un día era sólida y al siguiente se derrumbaba. Pero en la carta a Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1:7, el destino, la vida, la fe de Pedro ha cambiado. Y ahora él escribe: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. El día de hoy nuestra fe está siendo probada. Ahora que no asistimos a la iglesia, que no tenemos esta cercanía, que el pastor no nos regaña domingo a domingo, que hemos tenido que guardar las distancias, nuestra fe está siendo probada para saber si nuestra fe es auténtica. Algunos de nosotros estaremos reprobando en el examen, otros tantos nuestra fe está siendo más valiosa que el oro. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 8 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cuando nos está yendo mal, nos acercamos al Señor y somos constantes en la oración, hay que reconocerlo. La prueba de nuestra fe produce constancia. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, dice, serán perfeccionados y completos y no les faltará nada. Qué increíble la palabra de Dios para nosotros en este momento. Quiero compartirte por último que las pruebas nos acercan a Dios. Primera carta de Pedro, versículo 1, 8 al 9 nos dice: ustedes aman a Cristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Primera carta de Pedro, versículo 1, 8 al 9. Y quiero hacerte algunas preguntas. ¿Recuerdas alguna vez que tu fe ha sido puesta a prueba? ¿Qué clase de fe se reveló? ¿Una fe heredada, una fe superficial o una fe auténtica? ¿Has tenido una prueba que te acercó a Dios? ¿Qué causó que te acercara a Dios en vez de alejarte de Él? Y la pregunta final para todos ustedes es: ¿a qué prueba te enfrentas el día de hoy? Y creo que la pregunta más importante es: ¿cómo puedo empezar a confiar en Dios? Termino mi plática compartiéndote mi experiencia personal. Pedro escribe en un momento difícil de la iglesia. Están viviendo una persecución que no había tenido un precedente hasta el día de hoy. Supongo que muchos creyentes tenían miedo, algunos querían regresarse, algunos tenían esta percepción equivocada de Dios, que si Dios es tan bueno, pues nos tiene que ir bien en la vida. Y si nos va mal en la vida, entonces es porque Dios es un tirano, es alguien malo. Pero no hay nada más alejado de la realidad que eso. Quiero invitarte a que estos días, estos momentos en los que hemos experimentado alejamiento de la iglesia, tengamos un acercamiento con Dios.
El que tú vengas a la iglesia no garantiza que estés cerca de Dios. El que tú vengas y estés aquí no te define como una persona que esté buscando legítimamente a Dios. Porque nuestra relación no se construye en función de un auditorio. No se construye en función de que alguien nos regañe y esté ahí sobre nosotros diciendo lo bueno o lo malo que hay que hacer. Nuestra relación con Dios es personal. Nuestra relación de devoción, nuestro tiempo devocional, el tiempo que invertimos orando al Señor, buscando su palabra, en adoración, cantando por aquí, por allá, eso no lo determina un pastor, el tiempo que tú pasas buscando al Señor. No lo determina una religión, no lo determina una denominación, no lo determina un grupo de creyentes como lo pudieran ser los ancianos, los diáconos de una iglesia. No lo determina un pastor. Nuestra relación y nuestra fe con Dios la determinamos nosotros en función de lo que nosotros busquemos a Dios, porque Él siempre está buscándonos a nosotros. Y déjenme decirles que este es un tiempo donde yo he experimentado como pastor el ver a los creyentes el día de hoy. Ver a creyentes con una fe heredada, ver a creyentes con una fe superficial, ver a creyentes con una fe no auténtica, una fe no genuina. Y yo quiero hablarles a todos los que estamos aquí, a establecer una relación con Dios más profunda. Las pruebas no determinan si Dios es bueno o malo. Las pruebas acrisolan, purifican, hacen más auténtico, más noble, hacen más genuino el oro. Al final del día, el apóstol Pedro nos dice que estas pruebas serán por un corto tiempo. No sé cuánto tarde este tiempo, no sé cuándo se restablezca todo, pero sí quiero que te quede claro, iglesia, amigos que nos escuchen, tu fe y mi fe es diferente en estos tiempos. Si la gente habla muerte, nosotros hablamos vida, porque es la fe que nosotros tenemos puesta en el Hijo de Dios. Si la gente habla de temor, si la gente habla de enfermedad, nosotros seguimos creyendo que el poder de Cristo actúa a nuestro favor, según su bendito voluntad y propósito para nuestras vidas. No es un discurso cliché ni motivacional. Mira, el poder de Dios sigue siendo efectivo el día de hoy, pero nuestra fe tiene que ser diferente. No una fe de conveniencia, no una fe que es superficial, que depende de las circunstancias, una fe sólida en medio de los días difíciles y los días buenos, que es purificada a través de las pruebas. Muchas personas están siendo purificadas el día de hoy a través de la prueba. Permite que tu fe crezca en estos tiempos tan complicados y difíciles. Permíteme hacer una oración. Padre, manifiéstate a todos los que están siguiendo esta transmisión. Ahí donde están, ve que tu Espíritu Santo los toque, los tome, los abrace, los inspire, los fortalezca, los redarguya, los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Trae algo diferente en esta mañana sobre cada uno de los que están ahí, Señor. Muestra tu gloria, tu presencia, Señor. Que la esencia de nuestro ser sea tocada por tu Espíritu Santo y podamos experimentar, Señor, algo nuevo en nuestras vidas, porque hemos sido llamados a eso, a ser diferente. Padre, cambia el curso de nuestra vida y nuestra fe. Fortalece a cada mujer, cada hombre, cada joven, adolescente, niño, persona madura, mayor. Que tu gloria toque sus vidas de manera gloriosa, Dios. Los bendigo. Padre, que sean real sacerdocio, que sean nación santa, que sean pueblo adquirido, que sean linaje escogido, que sean todo lo que tú quieres para nosotros, Dios. Que todos seamos lo que tú quieres para nosotros. Padre, bendigo a mi familia, Comunidad Capital,
a los que has puesto a mi cargo. Padre, que tu espíritu traspase cualquier medio digital y los abrace en este momento y haga algo poderoso en su vida y en su corazón. Que el Espíritu Santo tan precioso sobre nuestras vidas haga la obra completa ahí donde están, con sus hijos, con los niños, con la gente grande. Padre, que Capital sea muy diferente, muy diferente, muy diferente, muy diferente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso eres tú, y espero, o más vale, que te lo creas en esta mañana. Gracias por seguir nuestra transmisión. Seguimos orando todos los días a las 6 de la mañana por las peticiones que tú has expuesto en nuestro grupo de WhatsApp o a través de las redes sociales. Ten la completa seguridad y convicción que hay un grupo de personas orando a favor de tu petición, y sabemos que Dios obrará según su bendita voluntad y propósito para cada vida. Sigue conectado a nuestra transmisión, a nuestras redes sociales, compartiendo, dándole like a nuestras publicaciones, a las imágenes que subimos, con textos que vienen a edificar nuestra vida, con todas las cosas que subimos para la edificación de tu alma. Familia, los extraño más que nunca, y espero que cuando volvamos seamos una iglesia muy diferente a la que somos, a la que estamos acostumbrados y éramos antes de que entráramos a este proceso. ¿Sabes por qué? Porque tu fe y mi fe han sido acrisoladas, han sido evaluadas, han sido purificadas en este tiempo tan complejo en el que nos tocó vivir. Pero el día de mañana que estaremos juntos, veremos la gloria de Dios actuando en nuestras vidas, porque créanme, iglesia, que un tiempo para nosotros nuevo se avecina. Tengamos expectativa y fe. Tengo mucha expectativa y fe de lo que Dios va a hacer con nosotros. Los bendigo, les doy un abrazo. Gracias por seguir nuestra transmisión hasta el final. Nos vemos la próxima semana. Reciban un abrazo fuerte. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.